esta tercera serie Forum tenemos aquí a Jorge Coira, que es el director y guionista también de mayor parte de los capítulos de Rapa y también de Hierro, por lo que hemos traído aquí a Jorge. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, yo soy el director, digamos, soy guionista en algunos otros proyectos, pero en Rapa y en Hierro, los Solo guiones director. son... Sí, 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 Yo también sabía que también efectivamente. eras guionista. Vamos a empezar a hablar por el principio. Estaba viendo aquí, estábamos hablando antes fuera de, en off, digamos. Aprovecho para decir que si los que queráis intervenir en esta sesión podéis hacerlo desde vuestras casas y haciendo preguntas por el chat. O si no, aparte, dejaremos un tiempo a final de la sesión para intervenir y que podéis desde en vídeo o en audio hacer las preguntas que queráis a Jorge. Entonces, como hay bastantes, también esto es una cosa hecha con la Universidad Villanueva, hay alumnos, ¿no?, que están viéndote y escuchándote, que un poco puede pensar, Jorge Coira, pues de los grandes directores de series, del que ha tenido más éxito en los últimos años, con todo tipo de premios, reconocimiento, y bueno, parece que has llegado allí y de repente has hecho 2 series, pero claro, las series y el éxito, digamos, la consolidación de tu carrera empieza 25, 27 años después de que tú dirigieses, no sé si te acuerdas, en 1995, Mofa e Befa en gran liquidación, Hombre, con sí, Luis Tosar. con Luis Tosar, efectivamente. Ese fue el primer corto rodado en cine, en fílmico. De hecho, por empezar, en realidad empezamos antes. Empezamos concretamente ya en el instituto. Yo coincidí en el instituto con Luis. Fuimos compañeros de clase. Eh, y eso, yo en aquel momento ya que te decía que quería ser director de cine, Luis todavía estaba así como más desubicado en la vida, no sabía lo que quería hacer, pero el caso es que empezamos a hacer cosas juntos y él empezó a tirar por ese lado de actor. Y entonces empezamos en el instituto haciendo locuras, comedias, hacíamos una comedia de vampiros, unas cosas muy absurdas. Y luego efectivamente empezamos a hacer ya cortos cortos en cine, que empezaron, eso, primero fue Moza e Befa Gran Liquidación, el siguiente fue O Matachín. Es un marrón que nos pode caer por isto. ¿Ah? Un kilo de coca, un fiambre, ¡fame, que... ¡Puta madre! Perdona, estamos nerviosos, ¿ah? O Matachín ya fue un corto que empezó a tener un buen recorrido en festivales internacionales, y se vio mucho. Que ya Y empezó, estaba Luis Taera también ahí ya. efectivamente, los dos protagonistas eran Luis Tosar y Luis Taera. Sí. Y a partir de ahí, es cierto que coincidió con el momento en que en Galicia se empezaron a hacer series. Ya había habido alguna, pero eran como casos muy puntuales, pero fue ahí al final de los 90 cuando se hizo Mareas Vivas, y a raíz del exitazo que supuso en Galicia esa serie, empezaron a producirse series con mucha continuidad. Pues la primera década de los 2000 estuve haciendo con frecuencia eso, series en Galicia, alguna de la que tengo muy buen recuerdo, por ejemplo, As Leis de Celavella, era una serie que me parecía de lo más interesante que se estaba haciendo en España, me gustaba muchísimo aquella serie, y luego empecé a hacer series también a nivel nacional, como director de episodios, sueltos. Entonces estuve pues en El Comisario, por ejemplo, que tuvo mucha gracia aquello, en Pelotas, que era una serie con Corbacho y Cruz, que son majísimos estos dos, y fue una muy buena experiencia. Y seguir hasta que llegó Hierro, que efectivamente Hierro sí que marcó un antes y un después, claramente. Vamos, si te parece, a ver una escena de Hierro del primer capítulo. Es un poco la importancia que tiene en esa serie, evidentemente, las localizaciones, ¿no? Y cómo la isla de Hierro es un personaje más, lo que siempre hemos oído, y cómo construye esa atmósfera tan fundamental. Vamos a ver esta escena y luego comentamos. Esta tarde, a las 6, reunión de la cooperativa de ganaderos en el local de Isora, en la que se tratarán 2 temas. ¿Cómo? No, de eso nada. Me dijo usted que vendría a terminarme el baño y no ha venido. No, es urgente, usted lo sabe. ¿Se lo dije o no? No, es que ese es su problema, no el mío. Si no viene...
No, si no viene, aténgase a las consecuencias. ¿Qué pasó? Ay, hola Candela, espera un momentito, que bajo. Mira, Candela, ven. Aquí el gestor, tramitadores, el auxilio judicial. Aquí arriba el fiscal, el forense, registro. Este es mi despacho. Y aquel es tu despacho. ¿Tu marido trabaja aquí? Que va, es dentista. Vivimos aquí en la vivienda del juez, porque nadie la quiere. Todos prefieren la costa. Como vienen por pocos meses y son tan jóvenes, pues al final nos metimos nosotros. Ahora, si tú la quieres... ¿Tiene ascensor? No. No, ni te preocupes. ¿Y cómo es que decidiste venir al Hierro si aquí suelen mandar a recién salidos de la escuela? Espera, que ya te abro. No lo decidí yo. Ah, ¿no? No. Tu despacho. ¿Cómo llegasteis a Hierro, ¿no? A decir, bueno, va a ser Hierro no solo el título de la serie, sino el contexto perfecto para esta historia. Pues la verdad es que de una forma bastante casual y poco esperada. Realmente la serie, inicialmente, cuando empezamos con el proyecto, allá por el año 2014 más o menos, empezamos a plantear el proyecto, se llamaba Finisterre. La idea era rodarlo en Fisterra, aquí en Galicia, en la Costa da Morte, que es como el lugar más apartado, el fin del mundo. Y lo estábamos planteando inicialmente a La Sexta, al canal La Sexta, que empezaba en aquel momento, estaba abriendo una línea de ficción y por una serie de razones finalmente no salió, no acababa de encajarles y nos planteamos de qué manera darle un meneo al proyecto y pensando en qué otro fin del mundo podría ocurrir esta historia, enseguida surgió la idea de hacerlo en el Hierro. Estamos en aquella reunión, Fosco, el productor, mi hermano Pepe, Araceli Gonda, que también es guionista de la serie, y yo, y fue lo del Hierro. Ninguno de nosotros la conocía, la isla, pero estaba relativamente próximo en el tiempo aquella crisis que hubo cuando se abrió el volcán, cuando entró en erupción el volcán, y se hablaba mucho del Hierro. Entonces es como un lugar así, con un nombre tan poderoso y tan sonoro, como que nos parecía atractivo. Y nos ocurrió una cosa muy loca, que fue que en ese momento nos presentamos a la Berrinale, que la Berrinale abría una sección de series por primera vez, y nos seleccionaron. Éramos 5 proyectos de todo el mundo. Allí fuimos a Berlín a presentar el proyecto y nos dieron el premio al mejor proyecto. Con lo cual ocurrió así de repente un boom de que todo el mundo estaba interesado y era la locura de espero que nadie nos pregunte si conocemos de verdad la isla, porque nunca habíamos estado ninguno de nosotros allí. Yo creo que a nadie se le pasó por la cabeza que no la conociésemos porque hablábamos con tanto detalle, porque sí, habíamos buscado muchísima información, la habíamos paseado con el Street View, con Google Maps, la habíamos visto toda, pero nunca habíamos estado. Entonces, tan pronto pudimos, nos fuimos primero Pepe y yo un par de días para hacernos un primerísimo contacto, y luego nos fuimos Araceli y yo, nos fuimos un mes y pico. Y allí estábamos trabajando por las mañanas, nos reuníamos con Pepe y con Fran Araujo por internet para ir comentando el guión, mientras nosotros íbamos viendo toda la realidad de la isla, íbamos hablando pues con el juez que había en aquel momento en la isla, con los guardias civiles, y nos íbamos empapando de la realidad de aquella isla, porque nos parecía que era muy obvio que el entorno debíamos retratarlo con verdad, con honestidad, y dejar que la realidad del lugar empapase la historia y afectase la historia. Entonces, constantemente era lo de surgían ideas que decías, no, espera, eso aquí es imposible. Pero y de repente lo que te propone la isla, lo que le ocurre realmente a la isla, funciona muy bien. Ves cosas tipo, pues esto de que no es difícil llegar a la isla, pero también es verdad que a nada que haya algo de algún problema climático,
la isla se cierra. Es decir, es muy frecuente que no puedan llegar aviones o que no puedan llegar barcos. Y eso, si estás hablando de un crimen, por ejemplo, obviamente tiene repercusiones. Entonces, el intentar sacarle el máximo partido posible y meter elementos, pues bien, en esa escena que pusiste aparece un coche anuncio. Eso lo metimos porque al llegar allí, el primer día que estás allí, siempre lo oyes. Va Elsa, que es un personaje, una mujer maravillosa del Hierro que tiene el coche de anuncio y va por toda la isla. Entonces, bueno, son elementos que le van dando riqueza, que le van dando vida. En ese proyecto inicial, ¿qué teníais? Porque teníais ya el argumento, teníais parte del guión, teníais una idea general, o sea... Había una idea general, es decir, bueno, y más que una idea general, había un cierto desarrollo. Era bastante parecida a lo que finalmente fue, pero bueno, todavía había diferencias importantes. Había personajes que luego, que al principio eran dos y luego acabamos de fundir. Por ejemplo, de hecho, no era una jueza en aquel momento, al principio era un juez. Ya no me acuerdo bien todos los cambios que fuimos metiendo. Pero sí que había una idea básica que era esta de un tipo, bueno, por un lado, alguien buscando la verdad, intentando investigar un crimen por motivos nobles, digamos, para intentar encontrar la verdad, y por otro lado, un tipo, digamos, peligroso, que todo el mundo está convencido de que es culpable, pero él sabe que no, y entonces necesita encontrar a quien lo hizo, porque si no es muy fácil que vaya a pringar. Esa idea básica estaba desde el principio. Y claro, ya en el desarrollo ¿en qué momento la elección de actores que es fundamental, ¿no? Ahora después vamos a ver una escena, ¿no? Entre el primer careo, ¿no? Que es de las escenas más, o la escena principal del primer capítulo, ¿no? Ese careo entre Darío Grandinetti y Candela Peña, ¿no? Y que se ve ese cruce de caracteres y ese jugar un poco, yo creo, con que un género como el thriller, pues tienes tantísimos ejemplos que es muy difícil, yo creo, no entrar en el tópico, ¿no? En el topicazo de, pues ahora pasa esto para que descubra tal. Ya en el diseño de personajes no sé en qué momento entra ahí. Bueno, esto lo va a hacer Candela Peña, esto lo va a hacer Darío Grandinetti y Mónica López. Pues en momentos muy diferentes. Por ejemplo, Candela entró muy pronto en la ecuación. Tan pronto, nosotros eso, primero estábamos con un tiempo, como un año, con A3 Media, pensando en hacerlo a la sexta, pero después de un año como que, bueno, de alguna manera no acabamos de estar en la misma serie, no la veíamos igual, entonces después pasó otro año más intentando recolocarse la cosa hasta que, claro, en ese momento abrió Movistar, entró Movistar, entonces les presentamos el proyecto y Movistar, sí, claramente veía la serie como la veíamos nosotros, y entonces tan pronto empezamos a trabajar con Movistar, de las primeras decisiones fue temas de reparto. Y con Candela estuvimos todos de acuerdo muy rápidamente, fue muy sencillo. Con Darío, en el caso del personaje de Díaz, esto costó mucho más, y de hecho yo les estoy extremadamente agradecido ahí a los productores, porque realmente probamos a muchísimos actores y muy buenos actores, grandísimos actores españoles, y no acabamos de encontrar a alguien que tuviese todos los elementos. Y a muy buenos actores, pero siempre de esa mezcla de elementos que crean el personaje, había algo que no estaba. Y se acercaba el inicio de la preproducción, no lo teníamos y hubo una reunión en la que finalmente a mí me preguntaron, de hecho fue Isabel del Canal Arte, del Canal Arte también estaba metido en la serie, y me preguntó si yo de verdad lo veía claro con algunos de los nombres que estábamos planteando. Decían, yo creo que alguno de los que estamos planteando lo hará bien y estará bien, pero creo que ninguno es realmente lo que estamos buscando. Me dijo, pues busquemos más. Y fue lo de, ¿por qué tiene que ser español? Busquemos en toda Latinoamérica. Entonces abrimos a grandes nombres de Latinoamérica y yo hablé con Darío, busqué con bastantes, hicieron pruebas, gente muy potente. Yo hablé con Darío por teléfono, yo no lo conocía. Hablé una vez que él estaba recorriendo
recorriendo Argentina en esas carreteras eternas, entonces estuve hablando como una hora y media con él. Pensé que no iba a hacer la prueba, porque, claro, Darío, con muy buenas razones, decía, ¿de verdad necesitáis una prueba? O sea, llevó toda la vida haciendo cine, hice todo tipo de papeles, ¿de verdad necesitáis? Y le expliqué por qué de verdad necesitábamos esa prueba, y, y fue un caso realmente de esto de, parece escrito, pero fue el día que nos habíamos quedado para tener una reunión con Movistar, con la gente de Movistar, un viernes. Pues como una hora antes de la reunión llegó la prueba de Darío. Claro, Darío estaba en Argentina, se la hizo él, se hizo un self-tape y lo envió. Y de repente era lo de, ostras, es él. Este sí, con este actor sí están todos los elementos. Y entonces ya no sabías si era la necesidad que teníamos de que apareciese o si de verdad era que era perfecto. Pero enseguida fue muy obvio si sí es perfecto. Vamos con él y entró. Entonces fueron uno muy al principio y otro muy al final. Sí, sí. Y luego está ahí Mónica López, que la evolución que ha tenido ella siempre te agradece mucho porque, claro, ella es una actriz que había hecho muchos personajes secundarios, empieza en Hierro, de hecho, haciendo un personaje secundario, que tiene un desarrollo en el que hay un momento en que el protagonismo, pues, digamos que disminuye, y luego llega el momento de Rapa, ¿no? ¿Qué ves tú en ella, ¿no? En esa evolución dices, bueno, este personaje da para un personaje secundario, pero luego te lo vas a llevar a Rapa, ¿no? Ves en ella algo que dices, esto tiene mucho talento para quedarse en un secundario, ¿no? Supongo. Sí, bueno, ¿qué vemos? Porque realmente en estos casos y con los papeles principales, realmente hay mucho diálogo, mucha conversación y mucho consenso. Porque es lo de es tan esencial que tenemos que estar todos en la misma. Entonces, ahí ocurrió, claro, yo no la conocía como actriz, obviamente, había visto personajes de ella en infinidad de películas, pero no la conocía en persona. La conocí cuando hizo prueba para Hierro 1, para la primera temporada de Hierro. Hizo una prueba, me gustó mucho como actriz, me pareció que nos íbamos a entender muy bien y le dimos ese papel donde ella, claro, ella tiene como yo creo que una cierta humanidad que se desprende al segundo, no necesita desarrollo, no necesita abrir la boca para que veas algo como de una gigantesca bondad y una bondad que nace de la inteligencia. Hay algo de una madurez de pura humanidad que es muy bonita y que la necesitábamos. En el caso del personaje de Reyes, era un personaje que queríamos que nos enamorase muy rápidamente, que como espectadores conectásemos, simpatizásemos con ella muy rápidamente, y claramente eso funcionó muy bien. Y luego en el caso de Rapa, ahí tardamos un poco más porque inicialmente nuestra idea era que el personaje fuese gallego, fuese alguien de allí. Y estuvimos con actrices maravillosas, pero de nuevo, de esto que dices, que hay algún matiz que no acaba de estar. Y enseguida era muy obvio lo de Mónica, no es gallega, pero es que es perfecta para el papel. Entonces, muy pronto era lo que importan son las personas, con lo cual acabamos planteándoselo, sabiendo que era un personaje más largo, más complejo. Ella no había hecho protagonistas, pero claro, es que es tan buena actriz. Y luego con esa cosa extremadamente divertida que es, ella vive en Cataluña. En Cataluña muchísima gente está convencida de que es catalana, pues lleva allí años y habla perfecto catalán, actúa en catalán, pero en realidad ella es canaria y cuando hicimos la serie ella simplemente recuperó su acento real, cuando hicimos Hierro, y luego al ir a Galicia, el planteamiento era, vale, esta es una mujer que no es de aquí, pero ya lleva muchos años aquí, ya tiene su vida hecha aquí, con lo cual era esencial que apareciese cierto acento, no necesitaba tener un acento estricto gallego, pero que el acento fuese apareciendo, que las expresiones empezasen también a estar, con lo cual ocurrió que también mucha gente por aquí estaba convencida de que era gallega. Es como una especie de camaleón, a donde vaya parece que es del lugar.
Y es una persona que esa humanidad que ella tiene la traspasa a los personajes y eso, y traspasa la pantalla, claramente. Hablábamos antes de la escena de Darío Grandinetti y Candela Peña. Vamos a poner esa escena, si no lo oís, de decirme algo, porque yo lo oigo, pero si hay algún problema me decís. Y en esa escena yo quería que os fijaseis, y luego ya Jorge nos cuenta, pero claro, cómo las series cambian, sobre todo a finales de los 90, a principios de 2000, en todo el mundo, pero en España, evidentemente, de calidad, de ser una serie B del cine a ser la serie A, ¿no? Da igual, ahora es en cine o en televisión, yo creo que uno rueda ahora mismo con la misma calidad técnica en un lugar o en otro, y eso se nota mucho. Por ejemplo, una de las cosas habituales es que había una música de fondo en todas las series, ¿no?, que estaba acompañándote toda la historia, ¿no? Entonces siempre tienes que tener como hilo musical, como en El Dentista, para que uno mantuviese la atención. Y luego todas las series de acción tenían que tener habitualmente trepidación constante. Y hay un momento en que yo creo que las series, sobre todo los thrillers, cuando ganan en España, es cuando se dan cuenta la tensión realmente se tiene que labrar con los personajes y en momentos de diálogo, en los que tú ves las diferentes capas de cada personaje y ves hasta qué punto puede ser el culpable e inocente, por qué ha sucedido eso. Eso me parece que es una aportación que creo que en esta escena se ve claramente. Vamos a verla y luego la comentamos. ¿Por qué piensan que lo mató usted? No soy el tío más popular de la isla. Digo las cosas como las pienso. Me gusta la puntualidad. Yo cumplo y quiero que los demás también cumplan. Así me fue muy bien en esta isla y eso, siendo de fuera, no les gusta. Ya lo comprobará usted personalmente. Por eso creen que lo mató, por ser usted de fuera. Cometí un error en el pasado. ¿Se refiere a la condena por homicidio que aparece aquí? Condena más que cumplida, señoría. ¿También dicen que a usted le caía mal Fran? Ahí sí aciértanme. ¿Y eso? Era un cabrón. Un cabrón que iba a casarse con su hija. Todos cometemos errores de juventud. Mi hija iba a cometer uno muy gordo. A la larga, para ella, mejor así. Si le caía tan mal, Fran, ¿por qué trabajaba para usted? Una cosa no quita la otra. ¿Dónde estuvo usted anoche? En mi casa. Su esposa no dice eso. Dormimos en habitaciones separadas. Malo para las coartadas, pero muy bueno para la convivencia. Dura 1 minuto y medio esta escena. Todo lo que se cuenta en ese minuto y medio, ¿no? Para empezar, que yo creo que es una escena casi de diálogo de cine negro, ¿no? Porque estás constantemente jugando con la ironía, con el doble significado y con la perspectiva que dices, bueno, un hombre para dar una imagen de inocente hace todo lo contrario, ¿no? De hecho, el abogado lo único que dice es, no, pero ya cumplió esa condena, y luego cuando el otro dice, era un cabrón, y el otro baja la cara y dice, Dios mío, con esto no se puede hacer, y no se puede hacer nada. Entonces, claro, una escena como esta, yo supongo que vosotros al rodarla, al prepararla, sí que sois consciente, mira, en esta escena, estas escenas importantes, me parece que es a los 30 minutos creo de capítulo, y las escenas que va a dar impulso, ¿no? Me parece, los puntos de giro del capítulo. Si la preparáis con mimo y los diálogos, hay algo de espontaneidad, estaba claro desde el principio que hay un momento que va a ser el careo. Sí, a ver, claramente era una de las secuencias importantes del primer episodio, del piloto de la serie, del arranque, porque todas las escenas en las que coincidían Díaz y Candela eran escenas muy esenciales. Realmente la serie pivotaba en estos dos protagonistas, pero realmente ellos conectaban, se veían muy poco en la serie, porque son mundos que no se tocan, entonces coincidían muy poco. Básicamente, no era tan simple como esto, pero básicamente tenían una escena por episodio, que muchas veces aparecía esa escena de forma obvia, otras veces hubo que trabajarlo un poco desde guión para forzar que pudiesen verse, porque era algo claramente necesitamos que conecten. Y sí que había, no preocupación, pero sí que claramente todos teníamos muy presente que cuando ellos se juntasen, ahí tenían que saltar chispas, tenían que pasar cosas. Era una escena importante. Entonces, se trabajó mucho, obviamente, desde guión y nada, simplemente en rodaje también le dimos el tiempo suficiente como para poder rodarla con mimo, rodarla con cuidado
y dedicarle el tiempo necesario. Y realmente es lo de, a ver, al final fue sencillo, es decir, son dos actores maravillosos que entendían muy bien lo más esencial de la escena y las capas que estaban en juego. Es decir, es lo de, hay obviamente una capa, la más superficial, que es el texto, que es lo que se dice, pero no está ahí lo importante. Lo importante está siempre en qué es lo que está pasando por debajo, qué es lo que no se dice, qué es lo que está intentando cada uno conseguir del otro. Y esto es una lucha de titanes. O sea, hay algo en la relación de estatus, que es uno de los elementos que más marca las relaciones entre los personajes, y puede haber todo tipo de relaciones de estatus. Puede estar uno arriba, otro abajo, puede hacer todos los juegos, puede eso evolucionar durante la escena, pero esto claramente, cada vez que ellos dos están juntos, es lo de dos estatus altos chocando y ninguno de los dos aceptando en ningún momento bajar lo más mínimo su estatus para simplificar las cosas. Dos estatus altos conectados siempre van a tener conflicto. Y nada, fue muy, muy gozoso, realmente muy gozoso lo de poder trabajar con ellos dos, eran buenísimos actores. Yo disfruté especialmente también, por además, claro, con Candela ya la había, bueno, pues ya la iba conociendo más estar aquí, pero Darío llegó relativamente poco antes del inicio del rodaje. Y ver, por ejemplo, que Darío, con la brutal experiencia que tiene, que fuese tan generoso también al aceptar, o sea, pues darle alguna indicación de algún pequeño detalle, tal, y él que lo abrazaba y que lo matizaba, y es que era de una precisión monumental. Y luego Candela tiene esa fuerza de la naturaleza. Fueron escenas muy, muy divertidas. Y luego ella, por ejemplo, esta me parecía que era así como muy sintomática de lo clave que es también el ritmo. Es decir, hay algo ahí de cuando los personajes, cuando se dan un momento para pensar y cuando son instantáneos. Entonces, lo de que no sea, que el diálogo no sea habla uno, habla otro, habla uno, habla otro, habla uno, sino trabajar mucho las pausas, y cuando se acelera, pum, y cuando se para, es para que sea como más sincopado y que estés ahí enganchado completamente a la escena. De ahí, bueno, hacéis esa primera temporada, creo que la primera tenía 8 capítulos, me parece, ¿no? La primera temporada de Hierro. La primera 8 episodios y a partir de ahí ya la segunda y todas las de Rapa fueron Son 6, ¿no? Fueron 6. Y sí. De ahí pasáis a Rapa, que yo creo que con Hierro conseguís, pues yo tanto en crítica como en público, una reacción muy positiva, me parece, de manera inmediata, pero no sé si tanto como en Rapa. Yo tengo la sensación de que Rapa, por lo menos, una serie que como que la gente le ha cogido un cariño, aparte que ha tenido una temporada más, pero un afecto a los personajes. No sé vuestra impresión cuál es, desde una vez ya terminar las dos series. Yo, honestamente no lo sé. Yo tengo la sensación, por lo que a mí me llega, lo que pasa es que es mi campana, es mi burbuja. Sí. Tengo la sensación de que gustó algo más Hierro, creo, pero de luego tampoco con una gran diferencia, ni muchísimo menos. Sí. Y creo que tuvieron una recepción relativamente parecida. Son series como que, de hecho, a nosotros nos cogió un poco por sorpresa el enorme éxito de Hierro ya de la primera temporada, porque nosotros, a ver, estábamos muy convencidos de lo que estábamos haciendo, nos gustaba mucho, lo hacíamos con muchas ganas, con mucha convicción de esto es lo que queremos hacer, era lo de por fin poder hacer una serie realmente que tal como nosotros nos gustaría como espectadores. Era lo de, o sea, si un poco había esa noción de si esto es una cagada, la culpa es nuestra. Aquí no ocurre, digo, porque muchas veces antes era lo de, bueno, pues tienes que aceptar imposiciones de las cadenas, que dices, vale, pues esto es así y me puede gustar, pero hay elementos que si por mí fuese los haría diferentes. En este caso realmente era lo de teníamos libertad para poder hacer, o sea, lo que estábamos haciendo queríamos muchísimo. Pero nos parecía que era una serie, bueno, tampoco, no era una serie de esto de high concept, no era una serie que intentase
cambiar la historia de las series de televisión. No, era una serie relativamente modesta, una serie pequeña, pero un poco para nuestra sorpresa, de repente empezó a gustar mucho y las críticas eran como muy exageradas, muy grandilocuentes, y era lo de, pues qué bien, ¿no? Pero qué sorpresa. Y de repente con la segunda temporada siguieron y con Rapa siguieron esas reacciones. Entonces, hay algo incluso como un poco preocupante, que es lo de acostumbrarte a que guste mucho, porque no siempre ocurre. Es decir, debemos estar preparados para que cuando no ocurra no venirnos abajo, porque el éxito puede ser muy peligroso y muy engañoso. Pero bueno, pero se agradece mucho que haya gustado. Sí. Vamos a ver a continuación una escena de Rapa, del comienzo de Rapa, que también se parece un poco a esta de Darío Grandinetti y Candela Peña. Es la escena primera en la que Mónica López y Javier Cámara se conocen, y que si la otra tenía humor, ironía, pues añádele todo el galicismo a la escena. Y bueno, efectivamente, si voy a tener que investigar a alguien, pues con alguien un asesinato, pues lo mejor es Javier Cámara y este personaje, porque me va a dar mucho juego. Vamos a esta escena y luego la comentamos. Es una escena un poco antes, en minuto 10, minuto 10, minuto 12 del capítulo, y luego hablamos. ¿Y qué fue lo que pasó? No lo sé. La encontraron esos dos. ¿A dónde vas? ¿A ti qué te importa? Soy guardia civil. Joder. Necesito hacerte unas preguntas. Entonces, ¿cómo fue? ¿La encontraste tú? No, que va. La encontré tu señor, solo la recogí, ¿verdad? A ver, yo estaba caminando y cuando llegué la vi, estaba sangrando ya. ¿Estabas caminando por la sierra? Estaba haciendo ejercicio. ¿Ya, pero no trabajas hoy? Si ya lo sabes, ¿para qué preguntas? A ver, entonces, cuando llegaste allí, te la encontraste ya en el suelo, sangrando. Sí. ¿Estaba sola? Sí. Bueno, no sé. ¿Sí o no lo sabes? No lo sé porque me pareció oír gritos, como que hubiera alguien más, como que estaban discutiendo igual. Pero ¿cómo viste a alguien más? Es que estaba la niebla puesta, yo no vi nadie más. ¿Qué quieres que viese? Creo que había alguien con un chubasquero verde o algo así, no sé. A ver, cuando llegué estaba la mujer tan mal que me ocupé de ella y ya está. Luego intenté llamar por teléfono, pero no había cobertura, y luego salí a la carretera para este señor, ¿sí o no? Sí, eso sí. Vale, muy bien, chubasquero verde, perfecto. Sí. Bueno. ¿Viste algo más? Un coche. Creo que salió un coche también. Pero no me preguntes, no sé si era, ¿qué? Blanco, plateado, no sé. ¿Modelo? ¿Viste el modelo? Yo estaba preocupado por la pobre mujer. ¿No sabes quién es? Tendría que saberlo. Es Amparo Seoane, la alcaldesa. ¡Que me dejes pasar, coño! Claro, esto da muchísimo juego a lo largo de toda la serie, ¿no? Para sí, los personajes, ¿no? ¿Cómo desarrollas esta escena para, digamos, comenzar a que el espectador se metiese de lleno, ¿no? En ese ambiente tan concreto, ¿no? Sí. Bueno, esta, yo diría, teniendo ese elemento, es la primera, parecido con la otra, es el primer encuentro de los dos personajes protagonistas, pero luego es muy diferente en cuanto, digamos, a nivel de escena. De nuevo, esto que hablábamos de los temas de estatus, la situación aquí es completamente diferente, y él está en una cosa más un estatus más bajo, no está intentando, no es un reto constante como en la otra, porque es un tipo al que básicamente todo le importa un poco una mierda. O sea, es un tipo muy despreocupado, es profesor y no es un buen profesor, no le preocupan los alumnos, le da un poco igual todo, está en un momento vital en que pasa de todo. Y a la otra eso le vuelve un poco loca. Y luego con ese elemento de comedia del personaje que hace el Escarro, que está allí en el medio viendo el partido, como si fuese un partido de tenis, mirando a un lado y a otro. Y luego a nivel de rodaje, igual que en el caso de Hierro, sí que fue una escena muy mimada. Este día de rodaje nosotros tuvimos muchísimos problemas. De hecho, yo ahora la veo y dices, está bien, la escena funciona, los actores están maravillosos, con lo cual
funciona, pero la tuvimos que rodar un poco rápido, de más para mi gusto, porque tuvimos muchos problemas, estábamos en un mundo COVID y tuvimos que hacer un cambio de una actriz el mismo día porque llegó y dio positivo y era un día complicadísimo, cambiarlo de día era una locura, con lo cual fue un día de rodaje muy loco. Pero bueno, como las cosas estaban bien trabajadas, estaban claros, los actores son maravillosos, la escena funciona. Pero sí, recuerdo que Dios, qué día de rodaje tan... No tienes el mejor recuerdo, ¿no? Ese día, ostras, no, estar a primera hora de la mañana llamando a un amigo para decirle, buenos días, ¿tienes algo que hacer hoy? ¿Te importaría salir? Pero, no, bueno, pensaba de no sé qué, pero dije, ¿te puedes venir a Ferrol, bueno, a Cedeira, que estamos más lejos todavía de Ferrol, puedes venir a Cedeira a hacer un papel en la serie que estamos haciendo? Perdón. Y así le digo, a los que salen por ahí. Es la vida, ¿no? Sí. Vamos a dar un tiempo para preguntar a la gente. Alberto, por ejemplo, había preguntado. Alberto, si quieres por audio, te puedes conectar y preguntar directamente a Jorge. Jorge, Claudio, buenas tardes. He ido poniendo por escrito alguna cosa que Jorge amablemente ya la ha agradecido. Disculpa, Jorge, pues un poco el ditirambo, pero realmente es lo que pienso. Son muchos años, 25 ya, como Claudio sabe, dedicado a la crítica y también a enseñar estrategias de narrativa audiovisual. Y bueno, en el último apunte que te hacía, hay veces que los alumnos te preguntan, porque quieren mejorar en eso, cómo trabajar mejor en grupos. Me ha encantado que tú hayas puntualizado a Claudio y a todos. Yo soy el director, pero bueno, mi hermano Pepe es guionista con otros, hay unos productores que son muy importantes. ¿Nos puedes contar algo de cómo trabajar en equipo para lograr un resultado tan bueno? Algo que nos quieras decir sobre saber escuchar, saber hablar en gente que se está formando en narrativa audiovisual. Sí, a ver, yo diría, claramente el cine, si hay algo que lo define a través, digamos, en cuanto a la forma de trabajo, es el hecho de que es un arte esencialmente colaborativa. No está alejadísima a ese nivel de lo que puede ser el trabajo de un novelista o de un pintor, bueno, que incluso también en muchos casos los novelistas tienen detrás a un editor que es esencial en el proceso. Pero en lo nuestro es un trabajo colaborativo puro. Quiero decir, esta idea de la autoría se lleva muy mal con la realidad de lo que es nuestro trabajo. Es decir, es un trabajo creativo, entonces sí tiene mucho que ver con la creatividad, pero no tanto con la autoría en esa forma de entenderlo, de entenderla de ese artista único que crea la totalidad de la obra, ¿no? Entonces, algo de yo estoy radicalmente convencido, de que las obras mejoran y sobre todo nuestra vida mejora mucho si somos capaces de trabajar desde un espíritu de pura colaboración y asumir que lo que importan no son los egos. Es decir, todos, de alguna manera, todos tenemos ego y todos nos enamoramos de nuestras propias ideas. Pero tener claro que muchas veces creer que tu idea es la buena tiene más que ver con el ego que con la realidad de la idea, es muy útil para estar abierto a que cualquier idea llegue de donde llegue. Si es buena, si aporta, tómala. ¿Qué más da? Es decir, y luego además, es cierto que el cine, la forma de rodar es muy estricta y hay una jerarquía muy estricta. Y creo que es bueno eso, ¿eh? O sea, creo que no es un problema. Pero porque se rueda muy rápido, porque se gasta mucho dinero muy rápido, con lo cual que la organización sea férrea es muy importante.
Pero eso no quita, y eso no debe confundirse con que nadie sea más importante que nadie. Es decir, esto es totalmente vertical en cierto sentido, pero luego, tan pronto paramos, cada uno es una persona, no hay jerarquías fuera de eso, y luego en rodaje, digamos, si alguien, me da igual, o sea, un meritorio puede aportar algo, bienvenido sea. O sea, y tener las orejas abiertas. Lo que pasa es que yo creo que es muy fácil que surjan miedos, fundamentalmente dirigiendo. Porque, por ejemplo, cuando estamos escribiendo, cuando estamos en el trabajo de guión, que me parece de los trabajos más extraordinariamente difíciles y claramente más importantes, sin ninguna duda, de esto, pero hay algo de estar más tranquilos, le das vueltas, tienes tiempo. Cuando diriges, llegas al rodaje y las decisiones que tomes en el momento van a quedar. Con lo cual, si te equivocas, te vas a arrepentir muchísimo después. Y eso genera una presión muy desagradable, muy poco creativa, que ayuda muy poco a lo creativo, pero que de alguna manera creo que hay que aprender a asumir. Y yo creo que la mejor manera de asumirlo es saber que todos nos equivocamos, que no hay nadie infalible y que, bueno, pues tú vas a proponer, pero intenta ayudarte, dejar que te ayuden todos tus colaboradores. Quiero decir, toda la gente, el director de fotografía, la gente de arte, todo el mundo, el ayudante de dirección, todo el mundo que está ahí, está intentando ayudar a que sea la mejor película posible. Todos. Los actores están todos de corazón intentando hacerlo lo mejor posible. Y todos somos vulnerables y todos tenemos miedo. Con lo cual, intenta conectarte a un nivel humano sensato. Y aceptar que tú no eres ningún genio tocado por una varita mágica, sino que, bueno, pues eres el director. Entonces, por supuesto, tu voz tiene un peso especial, pero somos un equipo intentando hacer lo mejor posible. Me parece básico. Y luego eso, que además es que creo que desde ahí las obras mejoran. Yo hace años oía de vez en cuando esta idea como de que la tensión y casi un cierto mal rollo en rodaje podía ser bueno, o sea, es que no se pierda esa tensión, me parece una idea equivocada. Nunca viví que algo... hay grandes obras rodadas con muy mal ambiente, y esto es verdad. Pero creo que esas mismas obras con buen ambiente habrían sido todavía mejores. Muchas gracias, Jorge. Nada, un gusto. No sé si alguien tiene alguna cuestión más. Perdón. Y es que también, y desde ahí, es mucho más fácil tener incluso discusiones. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos discusiones muy vehementes, y con mi hermano y con Ara y con Fran Araujo, tenemos discusiones muy vehementes. Pero son muy vehementes y pueden ser muy vehementes porque no es una cuestión de a ver quién es más listo. No hay nada que demostrar y de si gano porque gana mi idea, yo gané. No es eso, es lo de yo lo veo así, entonces si lo veo así lo voy a defender con toda la pasión y tú lo defiendes desde otro lado, y en muchos casos realmente es que lo ideal es que pueda haber esa discusión vehemente, porque desde ahí vamos a mejorar. Si alguien cede muy rápido, hay algo de... porque se convierte en algo desagradable o en algo que afecta a lo personal, podemos estar perdiendo oportunidades de mejorar el resultado, de mejorar la obra, y que al final es para lo que estamos, queremos hacer lo mejor posible. Entonces, y yo diría, y constantemente el resultado mejora a base de ir matizando, porque puede ser que no hagamos lo que yo estaba pensando ni lo que tú estabas pensando, pero surge algo que une las dos cosas y que es todavía mejor. O no, o hay que decidir, y es lo de, bueno, pues y vamos cediendo unos y vamos cediendo otros, y vamos haciendo algo en lo que todos estemos cómodos. En esto que hablabas antes, Jorge, del asunto de, claro, la formación tuya, las influencias que has tenido, ahora cualquier alumno, cualquier persona que se acerque al cine, tiene un acceso a cualquier obra de arte hecha en la historia del cine, de la televisión, que evidentemente hace 20 años no la tenía. Este avasallamiento, hay un momento que puede
puede generar algo maravilloso, que es una persona que esté muy bien formada y muy bien cultivada, o que sea un pequeño caos, ¿no? Y que tú, ¿cómo ves la situación actual? Yo tengo la sensación de que tanto en producción, ¿no? Que se hacen millones de series, de películas, como en lo que la gente tiene, pero no sé si estamos acertando tanto en lo mucho que producimos y a lo mejor lo que seleccionamos. ¿Cuál es tu percepción? Que yo la sensación que tengo es de que es más difícil seleccionar, es mucho más fácil acceder, pero más difícil seleccionar, porque es tan abrumadora la cantidad de oferta y que, por otro lado, yo creo que esto ya es una corriente que va desde hace muchos años, pero, pero antes, quiero decir, hace unas décadas, realmente, por ejemplo, las películas, primero se hacían menos películas, se estrenaban menos películas. Y las películas daban y tenían siempre un cierto tiempo no había una presión para que fuese un gran éxito desde el día uno. Esta cosa del primer fin de semana no era tan importante. Entonces, entonces el boca a oreja tenía más peso, la crítica yo creo que tenía más peso. El problema de eso es que si las grandes empresas invierten mucho dinero y luego a la gente no le gusta, pueden perder mucho. Entonces la política fue, vamos a meter mucho dinero en generar esa presión del primer fin de semana, del éxito rápido. Entonces, antes de que la gente se dé tiempo a hacerse una idea por lo que vaya oyendo, de si le interesa o no, vamos a machacar y generar la necesidad de ir a verla ya, el evento, el cine evento. Y de esa manera la crítica pierde peso, las opiniones de los amigos pierden peso y todo va más rápido y más mediatizado por el interés económico. Entonces, desde ahí me parece más difícil. Pero bueno, al mismo tiempo es esto maravilloso de poder acceder a casi cualquier cosa. Digo casi porque realmente al mismo tiempo a mí me pasa con mucha frecuencia lo de querer revisar alguna película y me cuesta encontrarlas, ¿eh? De hecho, sí, yo sigo teniendo una enorme colección de Blu-rays y de DVDs y tengo muchísimas películas que no encuentras en streaming. Manuel Scott, si quieres hacer alguna pregunta, pues por audio o por chat, como prefieras. Hola, buenas, ¿me escucháis? Disculpad. Sí, perfectamente. Sí, vale, perdonad, es que he intentado poner la cámara, pero no me funciona, pero bueno, una pregunta rápida. Voy a volver un poco a lo de antes, porque me he quedado dándole vuelta al tema de la autoría, la visión de grupo, ¿no? Dentro de una producción y tal, porque me da mucha curiosidad, ¿no? Porque sí es cierto que yo siempre he visto el cine también un poco como ese medio, ¿no? De grandes artistas, yo siempre como que le he dado mucha importancia al tema del autor y tal. Y en estos últimos años que yo me he ido introduciendo de forma muy amateur y tal en el mundillo, intentando hacer mis proyectos, me he dado cuenta, ¿no? Precisamente de eso que hablabais, de que es un trabajo muy de equipo, de saber tratar con la gente, de no tener, efectivamente, como hablabais antes, tanto ego. Pero yo te quería preguntar, también por problemas que yo he tenido o los que me he visto envuelto a la hora de hacer mis proyectos, ¿cómo perfecciona o cómo crees tú cuál es la mejor forma, ¿no? De crear una línea en la que haya una especie de equilibrio entre la visión, digamos, de autor y artística de la obra, ¿no? Que tiene el creador original de la misma y una comunicación, digamos, moderada y que no desemboque en violencia o en malos rollos en el rodaje. Era un poco a lo que hablaba antes, pero me he quedado ahí dándole vuelta al tema, porque sobre todo he tenido problemas esto a la hora de, por ejemplo, tratar con actores, que muchas veces hay un problema de entendimiento de lo que uno quiere o de lo que uno piensa que necesita el personaje. ¿Cómo se crea un entendimiento entre lo que el actor entiende que su personaje necesita y lo que el creador de la obra o el director piensa que el personaje necesita realmente proyectar? Esa es un poco mi pregunta, no sé si... Sí. A ver, bueno, hay un lugar común sobre el mundo del reparto y de la dirección de actores, que la mitad del trabajo es acertar con el reparto. Y
Y yo diría que hay algo muy cierto en eso. Es decir, tú en el momento en el que cierras un reparto, hay una parte de haber lanzado la moneda al aire y ahora esperar a ver cómo cae, porque no lo puedes saber hasta que ocurre, hasta que te pones a trabajar. Por eso es tan importante esa elección previa y para mí es muy importante hacer esa elección previa con el mayor cuidado posible. Es decir, no se trata, por ejemplo, no se trata de buscar el mejor actor o la mejor actriz para cada papel concreto, como si fuesen islas independientes, sino que se trata de generar un reparto, un equipo, un conjunto. Entonces, es casi, creo que se parece casi más a levantar una pared que a esta idea de ir seleccionando de forma separada. Es decir, ir colocando ladrillos. Tú, una vez que tienes a ciertos personajes ya con una cara y un cuerpo, te puedes empezar a imaginar ya los siguientes y ver cómo van funcionando. Porque muchas veces el hecho de que le des el papel a una persona, tiene implicaciones en los personajes que se van a desarrollar con esa persona, que se van a relacionar. Entonces, puede ser realmente que ocurra lo de si le damos a este otro personaje, deberíamos dárselo a este y no a este otro. Pero si este se lo damos a este otro, entonces es al revés. Es decir, las relaciones son muy sutiles y son muy complejas y cuidar eso va a hacer que luego la cosa fluya o no fluya en gran medida. Y luego yo personalmente intento rodearme de actores y actrices que además de tener talento actoral, me parezcan gente con la que se pueda trabajar. Es decir, obviamente siempre va a ser lo más importante el talento y lo que aporten a los personajes, y puede ser que en algún caso digas, bueno, es tremendo peñazo de persona, pero compensa porque las necesidades del personaje son estas. Pero en general también es verdad que por mi experiencia en general es muy buena y la mayor parte de los grandes actores y actrices con los que trabajé realmente son gente maravillosa y con los que da mucho gusto estar. Pero esa parte de que sean actores y actrices, por ejemplo, la generosidad para mí es un concepto que enseguida intento detectar. Es decir, hay gente que trabaja desde un lugar muy egoísta, debe estar preocupados por lucir, por quedar bien ellos, y le da un poco igual si necesitan pisar a alguien para poder brillar, y hay gente que trabaja desde la generosidad. Y cuando tienes a alguien que trabaja desde la generosidad, no solo va a estar muy bien, sino que va a ayudar a que estén muy bien los demás. Entonces es más fácil tener un reparto en el que todo el mundo esté a un nivel alto cuando trabajas así. Si tienes a alguien que sea muy pesado, eso te lo puede dinamitar y vas a tener que volverte más loco y buscar más juegos y más maneras de poder esquivar esos problemas. Pero sí, a ver, y hay algo, también es verdad que hay algo como de la autoría, de que al final también esto está hecho por personas y no es que se diluya. De alguna manera no se diluye, sino que son sumas de talentos y de talentos de personas. Y obviamente cambia mucho de cuando es un cine hecho por quien dirige y escribe es una sola persona, entonces hay una fuerza autoral más clara, más individual. Pero incluso en esos casos va a cambiar mucho de que dependiendo de quién sea director de fotografía o quiénes sean las caras que están delante de la cámara. Pero, por ejemplo, yo que sé, Orson Welles es como gran idea de gran autor cinematográfico. Ya me parece que Ciudadano Kane realmente es una película que cambia la historia del cine. Es decir, creo que es una película que abre una puerta, además por muchas razones, están obviamente cuestiones estilísticas, todo el trabajo de cámara, el trabajo de profundidad de campo, de composición en profundidad. Bueno, hay muchísimos elementos. Pero, por ejemplo, está también el hecho
de que yo creo que es la primera película de la historia en que se abre la puerta a que los espectadores seamos un personaje más de la película. Es decir, hay un elemento que es Rosebud que nadie en la película, ninguno de los personajes de la película desvela, y se pasan toda la película buscando el significado. Es un significado que tiran la toalla, aceptan no entenderlo. Y finalmente nosotros sí lo entendemos. Nadie, absolutamente nadie de los personajes de la película lo entendemos. Somos el único personaje que lo entiende. A mí eso es un descubrimiento radical. La película es excepcional. Obviamente el talento de Orson Welles es monumental y tiene, o sea, es un peso gigantesco. Pero esa película obviamente no sería la misma sin Mankiewicz en el guión, sin Toland en la foto. Es decir, en los casos más extremos sigue siendo un arte compartido. Y por ejemplo, lo de estar acompañado incluso el ayudante de dirección, que es una figura extremadamente desconocida, con una labor en principio nada creativa, es un trabajo en principio puramente organizativo. Pero yo, por ejemplo, yo intento siempre realmente ser yo quien lo decida, el quién es. O sea, puedo pactarlo con el productor, de que sea alguien que el productor acepte. No voy a intentar imponer a alguien si el productor por cualquier razón se llevase mal o lo que sea. Pero quiero de verdad que sea una propuesta mía, porque a mí me afecta radicalmente en el resultado de la película. De tener un ayudante de dirección que entienda, que sea sensible a las necesidades de la historia, a las necesidades de los actores, a poder dar los tiempos correctos a cada momento. Que no tenga que estar yo peleándome en nada de eso, que tener colchón. Eso para mí es una figura muy, muy esencial para poder estar tranquilo, creativo, abierto, disfrutón, y poder hacer que el rodaje sea un lugar de creatividad y de expansión de la obra que estamos haciendo. Y eso es el ayudante de dirección, que en teoría nadie se preocupa de quién demonios es el ayudante de dirección en una película, pero cambia mucho una película de tener un ayudante de dirección a otro. Sobre todo cuando empiezas, probablemente a estas alturas quizá ya me empieza a importar un poco menos. Pero, por ejemplo, en los primeros años, en las primeras películas, puede ser una figura radicalmente esencial para el resultado de la película. Por ejemplo, bueno, y obviamente todos, dirección de artes, que y es una gozada ver tanto talento, tantos talentos diferentes trabajando a favor. Música, yo estos días estaba viendo White Lotus. ¿Cómo sería esa serie con un talento musical diferente? Y eso me parece una serie muy de autor, es decir, escrita y dirigida por un solo tipo. Es muy autoral. Pero la música, que no lo hace, es radicalmente importante en la percepción emocional de la película. Y en ese caso, además, es de música maravillosa. Bueno, es que es así. Pues nada, vamos a ir acabando. Jorge, muchas gracias. Me acordaba, hace poco veía en el Festival de Málaga un documental que han hecho sobre José Luis Borau. Esto que es el cine y el arte en general, que es colaborativo, pero a la vez hay mucha cosa imprevista y que ahí sale también genialidades, ¿no? Y hay un momento en que contaba Iciar Bollaín, decía, yo acabé la película esta de Leo, que fue la película que ganó el Goya, su único Goya, José Luis Borau, y yo no entendía nada de mi personaje. Y yo le decía, lo que pasa es que él me lo interpretaba tan bien que yo hacía lo que él me interpretaba, pues yo lo hacía, pero yo acabé la película y no entendí jamás ese personaje. Que efectivamente, has ido contando varias anécdotas que dices, bueno, pues sobre todo para los que empiezan, que efectivamente hay que tener un cierto orden y previsión de todo, pero que también hay que, o sea, que luego la magia de José Luis Borau, al final de su carrera, y por lo que iba a ganar el Goya, tiene esa situación, esa relación, con Iciar Bollaín, que haya una actriz y tal, pues me hizo gracia para saber, bueno, que no está todo prefijado ni mucho menos, ¿no? En el momento de rodaje o en el momento de... Y qué generosidad por parte de Iciar. Bueno, también es que Iciar es una persona maravillosa.
es una tipa, un talentazo y una inteligencia monumental y de una generosidad brutal. Y decir eso también de una generosidad enorme. Es que es muy inteligente, Iciar es muy inteligente. Es una directora, qué cosa. Muy bien. No sé si me escucha. ¿Se me escucha? Sí. Susana. Hola, yo quería, no quería hacer ninguna pregunta. Jorge, boas noites. Simplemente darte la enhorabuena por los últimos Mestre Mateo, que Rapa arrasó y una maravilla. Y bueno, muchas gracias. Un poco una sorpresa, desde luego para mí fue una sorpresa. No esperaba. Bueno, los otros nominados decían que sabían que no tenían nada que hacer en muchas categorías. A ver, yo es lo que pensaba, sinceramente. Vamos, digo que es que Rapa ahora mismo, vamos, digo que hay muchas series gallegas, pero que está, en fin. Yo cuando vi ni en categorías que no fueran de serie, o sea, sabían que otros nominados sabían, este es el año de Rapa. Pues yo no lo tenía tan claro, que tampoco pasa nada, al final son premios, que se agradecen mucho y están y gusta mucho recibirlos y es un baño y es una subida de ego estupenda, está muy bien, pero al final son premios, no significan nada real, es decir, eso es algo momentáneo, hay un elemento de casualidad tremendo y tal, pero sí, bueno, como también una tendencia, yo creo que normal y nada preocupante, pero creo que existe, a darle más valor a las películas que a las series, parecía que había muy pocas posibilidades de llevarse muchos premios y me parecía, pues, a lo mejor, seguramente serie, me parecía que tenía sentido que nos lo diesen, a lo mejor montaje, pero todo ese chorreón que fue, para mí fue de luego una sorpresa. Y una sorpresa que genera aparte cosas mezcla, porque por un lado te llevas una gran alegría, por otro lado, de alguna manera me habría gustado también que estuviese más repartido las dos cosas. Pero bueno. Yeah. Pero se agradece. Tiene que hacer que esos premios este año, yo estoy haciendo, con eso que les haya retransmitido los de Quinótico y tal, yo nunca me hubiese imaginado que iba a acabar viendo la gala y la acabé viendo ahí en directo y tal, o sea, como ha tenido una repercusión y ido ganando esos premios, que fíjate que son desde hace años, pero yo creo que también la industria gallega ha ido ganando, pero que esos premios yo creo que han dado un salto. Sí, esos premios, claro, llevan muchos años, o sea, yo no sé si la edición número 23, esta, o por ahí fue. Y sí, como son de la industria gallega, y la industria gallega es una industria pequeña, pues nunca dieron un enorme salto. Pero bueno, sí en los últimos años empiezan a verse un poco más y a tener un poco más de relevancia. Sí, es verdad que también tiene mucho que ver con que ahora en los últimos años casi siempre hay algunas obras, largometrajes o series que tienen relevancia mucho más allá de Galicia. Es decir, antes eran las series, ganaban pues series de televisión de Galicia. Ahora son series que se ven por todo el mundo o películas que se ven por todo el mundo. Entonces es más fácil que tengan algo de relevancia. Hola Jorge, yo tengo una pregunta muy rápida. Dime. Mañana tengo la reunión del TFM sobre un guión que he escrito y bueno, en plan junta pues el thriller, que a mí me gusta mucho, con el terror. Y quería preguntarte un poco, con tu trayectoria profesional, si existe algún ingrediente a la hora de vender un proyecto, porque al final es creatividad, no es matemáticas, pero algún consejo que puedas dar. Gracias. Oh, Dios, es que tengo la sensación de que soy muy torpe para dar consejos. Y además, y hay algo que yo creo que es muy claro, que es lo de no hay fórmulas, no hay atajos. Que si se me ocurre algún consejo, yo creo que sería el de no mentir. Es decir, no intentar transmitir algo que tú de verdad no tengas. Es decir, si no tienes experiencia, asúmelo con naturalidad, no pasa nada. Es lo que tú tienes, pero puedes tener una pasión desbordante, puedes tener muchas ganas de contar esa historia, pero tampoco preocuparse demasiado, pues si te preguntan algo, porque sistemáticamente va a haber gente que la esté viendo con muchísima menos pasión que tú, les va a interesar. Tú cuando vas a contarle un proyecto a alguien, de inicio, están escuchando 1000 proyectos,
¿no? A escuchar pues desde un lugar más puramente analítico de qué va esto, me puede interesar, ¿no? A intentar cazar en ti si eres capaz de hacer eso que tú estás diciendo. Porque contar películas maravillosas lo puede hacer cualquiera, ser capaz de hacerlas ya es más complicadito. Entonces van a intentar cazar en ti. Y si te hacen una pregunta y no sabes la respuesta, sería asumirlo, no pasa nada. Y si no sale este, ya saldrá otro. Entonces, hay algo de descargarse de presión, no va a depender de esa venta, que salga o no salga. Es decir, si tiene que salir, saldrá. Y si no sale tal, pues quizás porque el proyecto no era tan interesante, entonces aprovéchalo para aprender, para hacer el siguiente más interesante. Entonces, sé tú mismo, o sea, es decir, es muy una frase de mierda, sé tú misma, pero sí que hay algo de descargarse de presión, asumir que no va a ser todo perfecto, y eso, y habrá cosas que tienes claras y otras que no tan claras. Intentar simplemente centrarte en transmitir de la forma más nítida posible qué es de verdad lo que tú quieres hacer, qué es lo que tienes en mente. Que eso ya bastante difícil es, pero centrar todo en eso. No, yo, por ejemplo, reconozco, no creo nada en los manuales estos de tienes que hacer primero un golpe de no sé qué, tacatá, tacatá. Ese tipo de cosas parecen muy, muy externas y muy... Creo que está bien leerlas, está muy bien formarse y leer de la misma manera que en guión, creo que está muy bien estudiar mucho toda la teoría que puedas de guión y tener muy clara el viaje del héroe y tener muy clara la estructura entre actos, pero para luego romperla si te pide el cuerpo romperla, que no sea una losa que está por encima de tu propia historia. Y de la misma manera contar tu historia. Cuéntala a tu manera, con tus palabras, con tu pasión. Y eso, y asume, bueno, pues que te puedes equivocar y tampoco pasa nada, que todos la cagamos, vaya. Muchas gracias. Nada, mucha suerte. Muy bien, Jorge. Gracias. Pues nada, gracias, Ana, por la pregunta y nada, muchas gracias a Jorge por la participación y ha sido muy interesante toda la sesión y nos vemos dentro de un mes, a mediados de mayo, que tendremos la sesión con Borja Coveaga, que hablaremos de... No me gusta conducir. No sé si la has visto, Jorge, supongo que sí, esa serie. Me gustó muchísimo. Y me gusta mucho en general lo que hace Borja. Borja también es un tipo estupendo, con un sentido del humor tan alucinante. Es que sano es, que tenemos, este país es mejor teniendo a Borja Coveaga que sin tenerlo. Me logro mucho. Sí. Si no, ya habría que inventarlo. Reírse un poco de sí mismo, sí, tiene una capacidad. Y yo creo en esa serie, vamos, yo creo que tiene un sentido del humor en todo lo que hace, pero yo no me gusta conducir. Cada vez coincido con más gente que dice, es que le salió de principio a fin y de esto le ha salido bordado. O sea, estoy hablando con el director del Festival de San Sebastián y decía, mira, yo, Juan Diego Boto, le he visto, yo creo todo lo que ha hecho prácticamente. Nunca le he visto tan bien como en esa serie. Está maravilloso. No, y luego una cosa también es una lección de inteligencia, lo de alguien como Borja, que ya tiene también una carrera detrás importante, lleva películas, series, de repente se plantea una serie muy pequeñita, pero es una serie muy pequeñita, muy comedida a nivel de despliegue. Hombre, tiene muchas escenas en coche, que eso es un pollo, pero es con muy poquitos personajes y todo en la verdad de los personajes y en los conflictos de los personajes y esa cosa, además el personaje de Juan Diego, que es lo de un tipo con el que es muy difícil que te caiga bien de inicio, porque es un profesor también medio borde y el trabajo que hace es tan bonito, es tan precioso y tan vulnerable, es una preciosidad lo que es esa obra maravillosa. Pues nada, disfrutaremos de aquí dentro de un mes. Muchas gracias a todos, nos pedimos hasta dentro de un mes. Hasta luego, Jorge. Muchas gracias. Muy bien. Chao.